Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, a quienes juntos les agradecemos nuevamente el estar hoy con nosotros. En este día tenemos dos invitados, al licenciado Óscar Moreno Moreno, quien es secretario de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México. Asimismo, al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenidos. Pues bien, es nuestro fin de año ya, nuestro último programa del año, y quisiéramos pues escuchar las palabras del vicepresidente del Congreso del Trabajo, del licenciado Óscar Moreno Moreno. Un mensaje para los trabajadores. Escuchémoslo, por favor. Bueno, desearle a los trabajadores del país, a los trabajadores de las organizaciones que formamos el Congreso del Trabajo, principalmente a los trabajadores que forman parte de la Confederación de Obreros Campesinos y Empleados de México, la COSEM, que este fin de año podamos pasarlo en unidad, con mucha salud, principalmente ante todos estos estragos que hemos estado viviendo y que seguramente más de uno, lamentablemente, hemos perdido algún familiar, algún ser cercano, y que obviamente deseamos que esto pase lo más pronto posible, que la Navidad sea de unidad, con los debidos cuidados, y que el año que entra esté lleno de éxitos, de logros, que mantengamos el trabajo, que obviamente persista el amor y la salud entre todos sus familiares y seres queridos. O sea, como siempre, la COSEM presente, manifestándoles a todos ustedes en estas fechas decembrinas que sean muy felices y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Y bien, licenciado Óscar Moreno, agradecemos su mensaje para los trabajadores de México, no solo para sus representados, sino para todos aquellos que pertenecen al Congreso del Trabajo y en general. Muchísimas gracias. El día de hoy les recuerdo que también tenemos otro invitado. Doris, ¿de quién se trata? Gracias, licenciado Óscar Moreno Moreno. Y bien, vamos a escuchar ahora al licenciado Jesús Valencia, que nos comente un poquito más allá de cómo ve el sindicalismo mexicano en estos momentos y qué espera para el 2022. Lo escuchamos, licenciado. Pues creo que el sindicalismo mexicano tiene, como muchos fenómenos de la sociedad, tiene fortalezas y debilidades. Me parece que de las fortalezas que puede tener es que se han mantenido vigentes todas las organizaciones obreras prácticamente, aunque en una participación más activa y directa de los trabajadores, pues hay alguna debilidad. Sin embargo, creo que uno de los mayores problemas que presenta el sindicalismo es que la gran mayoría de los trabajadores que tienen un salario, la gran mayoría de los trabajadores asalariados, no se encuentran organizados. La gran mayoría se encuentra ajena a una participación colectiva para exigir la solución de sus demandas, para exigir la solución de sus problemas. Y si nos vamos a las cifras que se manejan, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que aglutina 35 países, menciona que en el caso de México solamente está organizado un 13.9% de los trabajadores que devengan un salario. Es decir, un porcentaje sumamente bajo. Y esto de alguna manera se corresponde también con la situación difícil que viven los trabajadores en materia salarial y en materia de sus derechos. Por esa razón, creo yo que los trabajadores han perdido derechos que antes estaban en la ley. Por esa razón, los trabajadores han perdido también un sistema pensionario más adecuado, y
Si la situación sigue así de apatía, de desapego de los trabajadores, difícilmente van a poder lograr un nivel de vida mejor. Vemos hasta el momento que pues los acuerdos que se toman en materia salarial pues son entre representantes del gobierno, representantes de los patrones y algunos representantes de los trabajadores, pero que haya alguna petición o exigencia venida de abajo, de la base de los trabajadores, esa no existe, y por lo mismo pues los incrementos salariales, al mismo tiempo que no son suficientes, al mismo tiempo también se les aplica y se les viene aplicando un incremento de los precios a los productos de primera necesidad que hace polvo prácticamente esos incrementos salariales. Por esa razón pensamos nosotros que el sindicalismo se fortalecerá en la medida en que haya una participación más activa y directa de los trabajadores. ¿Cómo termina el año, licenciado, realmente el sector obrero? ¿Unido o tratarán de buscarlo en el próximo 2022? Creo yo que hay unidad en la mayoría de los organismos sindicales. Los organismos del Congreso del Trabajo hay unidad, hay una relación estrecha, digamos, que entre las diferentes organizaciones, pero efectivamente, bueno, ya en cuanto a la terminación de el nivel de participación de los trabajadores, como lo decía hace un momento, pues hace falta que sea un porcentaje mayor el que participe. Me parece a mí que esto seguramente se logrará, aunque sea parcialmente, con la aplicación de la reforma laboral. Digo parcialmente porque me parece a mí que se seguirá presentando una gran simulación en varios de los centros de trabajo. Creo yo que tiene que haber efectivamente pues una mayor participación y una, digamos que una exigencia de los trabajadores para tener esa participación. Entonces, hasta el momento, bueno, el año cómo se está terminando, como ya vemos, con un incremento que hubo en enero a 141 pesos al salario mínimo. Y resulta que al término del año vemos que ese incremento al salario mínimo pues quedó en nada y ya se autorizó, ya se acordó por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el nuevo incremento para 2022 y se habla que va a pasar de 171.70 a 172.87 el salario mínimo. Esto nos va a llevar a una recuperación de los salarios mínimos y que tendrá que impactar de alguna manera también en los salarios contractuales. Sin embargo, este incremento que ya se anunció, como vemos ahora ya con la inflación que se ha presentado en diciembre, pues este incremento prácticamente también está siendo anulado. Aún antes de empezar a funcionar a partir de enero, vemos que ya muchos de los productos se están incrementando al 30%, al 40%, al 50%, muchos de los productos que consume la clase trabajadora y que son productos de primera necesidad. Por lo mismo, entonces, ese incremento del 22% que se habla de que va a haber, perdón, de 141 a 172 pesos, pues también es un incremento que ya va a empezar estando mermado por los incrementos que se están dando hasta ahorita. La inflación en diciembre se habla que es poco arriba del 7% y los pronósticos es de que la inflación en enero pues va a subir a 8%, o sea que los incrementos a los productos de primera necesidad se van a seguir incrementando y es una tendencia que no va a bajar por lo que se está avisorando y esto definitivamente pues merma este incremento que hubo, aunque pues obviamente como siempre las autoridades presumen mucho que es un gran incremento y que como nunca ha habido incrementos, pero lo mismo también la inflación se está presentando pues como no se había presentado en 2 décadas o más de 2 décadas. Entonces, esa es parte de las dificultades con las que se tendrán que enfrentar los trabajadores y por lo mismo, pues
es necesario que se unan, que se organicen, que se sindicalicen, porque prácticamente el 87% de los trabajadores no está agrupado, no está sindicalizado o de plano no participa. Y bien, pues para finalizar, nos gustaría que el licenciado Valencia nos hablara sobre una felicitación a los trabajadores. ¿Qué espera él que logre este 2022? Bueno, yo por mi parte les mando pues efectivamente una felicitación a todos los trabajadores, en parte porque pues están aguantando mucho con salarios precarios y porque definitivamente, bueno, pues vivir de esa manera creo yo que no es la aspiración de los trabajadores. Los trabajadores aspiran a vivir mejor, aspiran a tener un mayor ingreso y creo que esa tendría que ser la meta para el próximo año por parte de los trabajadores. Que hasta ahorita lo que se ha sufrido ya en este año por las carencias, por las dificultades, por lo de la pandemia, pues que se supere, pero no pensando que la solución les va a llegar de arriba, no les va a llegar la solución del cielo, eso no va a suceder. A final de cuentas, las condiciones de los trabajadores van a seguir siendo difíciles y la única manera de salir adelante es organizándose y pues también exigiendo, luchando mejores condiciones de vida, tanto en sus centros de trabajo como sobre todo al propio gobierno, que muchas promesas se les hicieron a los trabajadores y lo que vemos es que no ha mejorado la situación. Se supone que con las medidas que se iban a tomar se iba a ir combatiendo la pobreza, la desigualdad, y lo que vemos es que sigue incrementándose el número de pobres. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de pobres que se sumaron a los ya existentes anteriormente, con lo que hablamos más de la mitad de la población o por ese porcentaje que está en una situación de pobreza. ¿Y eso se debe a qué? Pues se debe a una política económica gubernamental errónea que no está solucionando el problema. Y por lo mismo, los trabajadores, bueno, si quieren verdaderamente mejorar, tienen que proponerse, agruparse, organizarse y dar la lucha para que pues se cumplan esas promesas que se hicieron y que no se están viendo en la realidad. De tal manera que el mensaje pues que yo les doy es que se la pasen bien con sus familias en la medida que esto sea posible, pero sobre todo que se preparen para sumarse, para luchar, para organizarse y poder dar una batalla o una lucha más participativa para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. Esa es mi invitación a todos los trabajadores y ojalá que pues se la pasen bien en estas fiestas de fin de año. Pues bien, licenciado Jesús Valencia, agradecemos también sus palabras para los trabajadores de la CRT y en general para todos los trabajadores de México. Feliz año y muchísimas gracias. Bien, amigos, licenciado, a nuestros dirigentes les damos las gracias. A todos aquellos que nos apoyaron durante todo este año, les deseamos lo mejor de lo mejor y que este 2022 realmente pues se acabe toda esta enfermedad, que estemos un poquito más llenos de salud y amor. Y a seguir trabajando. Sobre todo. Sí, muy bien. Pues a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana, que será ya 2022, en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta pronto, hasta el próximo año. Hasta luego y muchísimas gracias por su preferencia. Hasta la próxima.